Cinegética, por Elizabeth Rivadeneira. Cortó los últimos trozos de carne y los arrojó en el balde metálico. Se limpió las manos con un repasador y observó por un instante las aureolas rojizas que se formaban en la tela. Llevaba un poco más de un mes en la cabaña. Terminó por resultar un sitio agradable, aquel refugio escondido en medio del infierno blanco. Un perchero de tronco y astas sostenía el abrigo gastado. Lo tomó al salir. Afuera, el frío era atroz. Se colocó los auriculares y se lanzó al camino con el balde en la mano. El viento helado dejaba ver las nubes formadas por su aliento. Avanzó durante más de una hora. De a ratos levantaba la vista y el frío le apretaba la garganta. El cielo anunciaba una tormenta que se acercaba, así que aceleró sus pasos. El sendero se volvía más hostil en la entrada del bosque. Lo alcanzó cerca del atardecer y todavía caminó un poco más entre ramas y árboles desnudos. Llevaba los ojos fijos en el suelo húmedo y cubierto por un verde oscuro y asfixiante. Llegó a un claro y volvió a levantar la vista. Se detuvo. Escuchó los llantos de los pequeños cachorros salir de la cueva incrustada en la piedra. Se acercó con cuidado y los alimentó. Llevaba haciéndolo unas semanas. En su primera excursión al bosque, se topó de repente con ese gemido de animal herido. Los cazadores colocan trampas que luego revisan pasados varios días. Son aparatos traídos de la misma Inquisición. Utilizan un cebo para atraer. El animal se acerca por hambre o curiosidad y la trampa se cierra. No buscan matar a la presa de inmediato. El objetivo es inmovilizarla temporalmente. Así, cuando la encuentren, todavía estará en condiciones aprovechables. Es por esto que las técnicas de trampeo van desde mutilaciones, quebraduras, redes con pesos en los extremos, etc. El animal impedido de movimiento puede optar por el intento de escape resignando en él alguna de sus partes o esperar la muerte por inanición o deshidratación. En el peor de los casos, otros animales lo encontrarán antes y lo despedazarán vivo sin darle opción a defenderse. Por el estado de agotamiento, el animal llevaba días ahí. Lentamente su respiración iba deteniéndose. Apenas podía levantar la cabeza y mostrar los dientes. Así que ella decidió quedarse a su lado en un intento entre estúpido y compasivo de tranquilizarlo. Lo observó casi en estado de trance. Era un ejemplar hermoso, una zorra gris. Notó que sus ojos comenzaron a apagarse. Entonces quitó la trampa de sus patas traseras. Pronto pudo escuchar que la cría estaba cerca. Eran muy pequeños. Eso explicaba por qué un animal tan astuto había sido atrapado. Quizá en busca de alimento para sus pequeños, en su estado de debilidad, no pudo, no vio, no supo cómo evadir ese peligro que la acechaba. ¿Qué podía hacer? No podía dejarlos morir. Así lo hacía. Trozaba la carne en cubos pequeños para que los cachorros pudieran alimentarse. Faltaban algunas semanas para que pudieran cazar algo por sí mismos. Volvió a la cabaña con los últimos rayos de luz. En el camino, levantó un poco de leña seca para la salamandra. Ya a salvo, encendió y comenzó a preparar el fuego. Siempre la tranquilizaba remover con el atizador los restos hechos cenizas que quedaban. Se dio un baño caliente antes de cenar. Los baños también la tranquilizaban. Solían ser extensos, usaba todo tipo de jabones y aromas. Las esponjas que frotaba hasta casi hacerse sangrar los brazos la traían nuevamente al presente. 3 meses atrás había recibido el alta. Pasaron 4 intentos de suicidio en los últimos 10 años. Había probado pastillas, cortes, envenenamiento con raticida y con monóxido de carbono, pero de todos, maldita sea, había regresado para tranquilidad de su madre y para frustración propia. Los espacios de tranquilidad se iban haciendo cada vez más breves. No recordaba con claridad cuánto tiempo había pasado desde su última noche de sueño sin interrupciones. Las pesadillas ganaban lugar, provocando un desajuste en sus rutinas diurnas, y estas venían acompañadas de mal humor y dolores insoportables de cabeza. Tampoco podía permanecer en lugares silenciosos por demasiado tiempo. Le parecían terreno propicio para las depresiones fugaces. Así que siempre tenía música encima.
La pintura era su cable a tierra, aunque era algo oscura para sus hermanas y necesaria para su psiquiatra. Las preguntas ya las sabía de memoria. Las respuestas había aprendido a repetirlas para que la dejaran salir con un certificado de estabilidad. ¿Cómo estás? Todo se supera. La vida sigue. No te ates al pasado. No fue tu culpa. El universo siempre te trae lo que deseas. Sos lo que atraes. Lo atraes. Lo atraes. Le resultaba agobiante la preocupación de aquellos que no entienden nada. Discursos vacíos, rancios, superficiales, evasores de realidades, seres capaces de pulirse para brillar con tal de no enfrentar sus demonios. Repugnantes los palmeadores de espaldas ajenas, frágil el cascarón de los que viendo no vieron cuando tenían que ver y sabiendo no hicieron lo que había que hacer. Cagones, miserables. La cacería era voraz. El desgraciado la acorralaba en una injusta simetría de edad y fuerzas, como los zorros en las trampas. El discurso era preciso, endulzado. Luego el golpe quebrando el cuerpo, el forcejeo, la sangre, los gritos, la súplica, el llanto, el dolor, el ruido blanco en sus oídos y ese olor asqueroso en el cuerpo, impregnado, nauseabundo. ¿Cuántas veces puede un animal pequeño entrar en una trampa antes de perder el ánimo de defenderse? Quizá por eso quedó inmóvil al ver a la zorra gris aquel día. ¿Cuántos días habría luchado entre filos herrumbrados antes de darse por vencida? ¿Habría podido sobrevivir aún escapando de la trampa? ¿O, como a ella, la infección la había carcomido por los siguientes años a tal punto de buscar el sacrificio que acabara con la agonía? Ella había logrado huir, con la carne desgarrada y el alma rota para siempre. Demasiado pronto para encontrarse de frente con el horror del mundo. Pero las terapias, y cuando no alcanzaban, las pastillas, habían remendado partes. El arte se encargó de lo demás. Conoció la obra de un artista de Polonia que la fascinó. Se llamaba Czesław Beksinski. Y decía que deseaba pintar de la misma forma, como si estuviera fotografiando los sueños. Por varios meses no pudo dejar de pensar en eso. Un artista que tuvo que descolgar a su propio hijo luego de que éste decidiera quitarse la vida. Un artista que fue luego asesinado a golpes en su propio atelier por un vecino. Lo admiraba y, aunque no lo reconocía, soñaba con una muerte así, trágica y recordable. Veía, sin embargo, en su obra un velo de fe. Entre su periodo fantástico, sus obras representaban el infierno y la macabra organización del sufrimiento más perturbador. Sin embargo, ella intuía que esa etapa dejaba entrever un dejo de esperanza en un reencuentro con ese hijo suicida al que las escrituras le negaron el ingreso al cielo. Masticando la maravilla de esa idea, pasó la tarde. Abrazar la idea de reencontrarse con alguien, aunque fuera en el mismo infierno, era un sentimiento totalmente desconocido para ella. Y sintió envidia por el artista. Entendió, a partir de ese momento, que las pesadillas también pueden transformarse en belleza, y se perfeccionó en diferentes técnicas y elementos para ejecutar sus obras de la mejor manera. Además de adicciones, tenía trabajo. Sus temporadas intermitentes en el psiquiátrico también le habían dado tiempo para crear. Con los efectos de los psicofármacos o sin estos, sus obras se presentaban en las galerías más exclusivas de Buenos Aires y próximamente lo harían en el mundo, aunque ella rara vez se hacía presente en sus muestras. Trabajaba en lo que ella misma había denominado su obra maestra, y este retiro tenía ese fin, el de culminar algunas de sus obras inéditas y ordenar otras. Luego del baño, se dispuso a retomar los colores. A veces lo que más cuesta en la pintura es encontrar el color exacto para aquello que se quiere decir. Esa búsqueda no hace referencia a una mezcla exacta de proporciones pigmentadas ni a espacios iluminados entre las pinceladas. Es mucho más complejo. El color no es siempre una imagen en nuestra cabeza. El color grita, el color siente, desarma, concentra, desmenuza, conecta. El color es una emoción, un recorrido, una historia. El color es, carajo, lo más difícil de lograr. La enorme sala de troncos, convertida en provisorio atelier, estaba en silencio. De la viga central colgaba una cadena gruesa con un gancho de grúa en el extremo inferior.
Encontrarlo fue lo más difícil. Con los problemas generacionales de la tecnología presentes, tuvo que recurrir a métodos más rudimentarios. La carta la había enviado con tiempo, el remitente falso, y las frases promiscuas apuraron la respuesta y el encuentro fue pautado a 2 pueblos de distancia. Resulta casi increíble, pero hay cosas que nos hermanan como especie. Los seres humanos sufrimos la soledad de maneras desgarradoras. El miedo y el placer son sensaciones tan primitivas como comunes al más erudito y al más bestial de los mortales. No hizo falta mucho más. El instinto hizo el resto. Se sentó a la mesa de madera descascarada. El bar era viejo y se notaba además que funcionaba como prostíbulo. La gente y la decoración igualmente desagradables. El olor a lavandina en las rejillas que limpiaban los vasos caídos se metía por su nariz y se alojaba en su cerebro. Un cartel con luces de neón azul le impidió verlo con claridad cuando llegó. Avanzó torpemente entre las sillas. Pudo reconocerlo apenas se acercó. Seguía oliendo a mierda. Había llevado pastillas. De otro modo, no podría trasladarlo. Claro que él no lo había reconocido. Los años dejan huellas profundas. En un gesto rápido se cubrió las muñecas con las mangas del saco. El ambiente era pesado. El humo y el alcohol ayudaron. Una chica se acercó a tomarles el pedido. 2 cervezas para empezar. Palabras repetidas, chistes fáciles y de mal gusto, gestos vulgares para una noche prometedora y la cerveza que bajaba. Una frase: voy al baño, ya vuelvo. Y fue suficiente. Ella mete la pastilla en el vaso, él regresa, bebe, sonríe, se marea. Ella lo toma por el brazo y lo invita a su auto. Él acepta. Apenas sube, su cabeza comienza a girar. Apoya la frente en el vidrio de la ventanilla helada y de pronto, nada más. Bajarlo le llevó un tiempo. Con gran esfuerzo lo subió en una carretilla y lo metió en la cabaña. Adentro el calor del fuego empezaba a invadirlo todo. Juntó las piernas del sujeto y colocó la trampa oxidada. Luego colocó el gancho y la cadena le dio la altura necesaria. Tomó una silla y se sentó frente a él. Solo quedaba esperar. Cuando él abrió los ojos, ya clareaba el amanecer. El sol le otorgaba a ese cuerpo viejo y desnudo una belleza injusta e inexplicable. Hilos dorados y rojizos recorrían sus piernas y espalda que al estallar en los lunares se convertían en explosivas y diminutas obras de arte. Había colocado un pañuelo blanco en su boca. No quería escuchar ni su voz ni sus palabras. Ahogó un grito de dolor al despertarse en ese estado. Estaba desnudo y dolorido. Ella permanecía sentada frente a él con las piernas separadas y los codos sobre las rodillas. Sostenía su barbilla con un genuino gesto de admiración. Pasó un rato más en silencio. Se levantó y lo rodeó a ritmo pausado. Necesitaba observar cada detalle, cada hueco, cada gesto. Era la primera vez que no se sentía una presa acorralada, sino cazadora. Abrazó el vértigo. Había sido paciente y ahora saboreaba el miedo en su mirada antes de devorarlo. Ahora sí logró reconocerla. Escupió unas disculpas poco entendibles bajo la mordaza. A ella no le importaba, de todas maneras. Su padre le había enseñado a faenar animales cuando cumplió 8 años. El trabajo se hacía con 3 cuchillos. El primero de punta alargada para perforar una arteria del cuello, para el de sangre. Luego otros 2 que se orquestaban en perfecta sincronía. El deshuesador, un cuchillo con doble remache y con una curva cóncava cerca del mango. Y el de bolsillo, que es pequeño y con un filo preciso para quitar los restos de hendiduras más complejas, cortar tendones o cartílagos. Es importante que nada se desperdicie, hay que limpiar el hueso, decía papá. Cuando cumplió 9, le enseñó que no todos los animales se sacrifican de la misma manera. Si bien es un acto cruel, debemos evitar que sufra demasiado tiempo. Cuando cumplió 10 años, su padre se llevó una escopeta a la boca y disparó. Con ese acto, concluyeron sus enseñanzas. Se acercó nuevamente y trepó a la silla. Lo recorrió con la hoja de acero. Un extraño placer invadió su cuerpo.
Volvió a mirarlo a los ojos y con una paz infinita hizo un corte pequeño y certero en su garganta. Colocó un recipiente debajo. Tenía tiempo. Tomó los cuchillos de la cocina. El resto fue mecánico. Pasó la lengua por el filo en un acto involuntario. Cuidadosamente fue depositando los cubos de carne en el balde de metal. Los cachorros estarían hambrientos. Tenían comida asegurada por unos días. Había leído que los zorros grises se adaptan al medio que los rodea. Tienen colmillos pequeños y afilados. Son hábiles cazadores y aprovechan todo lo que encuentran. Cuando no consiguen carne fresca, pueden sobrevivir comiendo carroña. Luego de alimentarlos, regresó a la cabaña. Se bañó y por primera vez no sintió ese olor asqueroso impregnado en el cuerpo. En la sala, limpió lo que quedaba de la noche anterior. Preparó un bastidor y desplegó los pinceles. Corrió las pesadas cortinas para aprovechar la luz. La sangre había llenado el pequeño recipiente gota a gota. Ella hundió el pincel en ese rojo viscoso con pequeñas manchas de óxido que se abrían al tocar las fibras y vio la primera pincelada. Una mueca de felicidad se dibujó en su rostro. Muchas historias comienzan a contarse con un lienzo en blanco. La de ella terminaba así.